tema que hoy me enfoca es, el primer tema, el ahorro. El ahorro. Y bien sabemos, yo le coloqué por una frase célebre del ahorro, que dice: compra solamente lo necesario. Lo superfluo, aunque cueste solo un céntimo, es caro. ¿Por qué? Generalmente decimos, esto me falta, pero son pequeñas cosas. Y especialmente nosotros las mujeres, con pequeños detalles que después van sumando y fin de mes o quién sabe en la quincena nos damos cuenta de que no salimos de nuestro presupuesto. Pero cuando empezamos, decimos, no, por decir, bueno, vamos a comprar un rímel, sale un 10.000, está barato, el rímel generalmente suele salir 50, 40, pero ese 10.000 a fin de mes cuando sumamos dentro de nuestros gastos, eran gastos innecesarios. Entonces, por eso se refiere y me gusta mucho siempre, cuando vamos a hablar de eso, me gusta este filósofo, porque en aquel tiempo él ya hablaba de finanzas, sin que en esa época todavía no se esté conociendo como finanzas, como materia o como disciplina, pero ya había. Entonces, vamos al concepto de lo que es el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Decía. Muchas personas dicen que no pueden ahorrar. ¿Por qué? Porque no les alcanza lo que tienen. O porque no pueden hacerlo, dicen. Pero realmente el ahorro no es eso. Es una cultura. Es algo que nosotros, como se dice actualmente, en nuestro chip tenemos que meternos. Al cobrar un porcentaje que depende de lo que nosotros decidamos, dejemos para el ahorro. O sea, ya no contemos por eso. No como generalmente se suele hacer, que generalmente se gasta más de lo que percibe. Como hay gente que dice, vivo prestado, dicen. ¿Y por qué? Porque gasto ya por adelantado. Yo por eso siempre digo, qué interesante sería si fuéramos como los judíos. Porque yo tuve un profesor que me decía, ¿por qué le es tan difícil a usted ahorrar los paraguayos? Me decía. Y le decía a mi compañera, porque nosotros ganamos poco. Y nosotros los judíos también ganamos poco. Pero ¿qué hacen? Nosotros, cuando cobramos el 50%, es para el ahorro. Pero aportamos el diezmo sobre el 100%. Por tal motivo, Dios nos bendice el doble. Decía. Y eso es lo que menos lo queremos hacer. Porque el tema, a pesar de que es otro tema eso, pero él nos dice, gastar solamente el 50%. Es difícil, pero no imposible. Porque si ellos lo logran, cierto, de la mano de Dios también nosotros podemos hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de ahorrar? Primero, que las personas que ahorran manejan en lo que es el sistema de interés. Porque generalmente nosotros, cuando vamos a solicitar un préstamo sobre 1 millón, si usted dice, es muy poco, el 10 cuotas de 125.000. Pero ¿cuánto es el interés que nos cobra? Generalmente si sumamos, no es lo que, como yo les digo siempre a mis alumnos, ellos nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cuánto es la tasa de interés? 15%. Usamos la tasa, usamos la fórmula y es mucho más. Generalmente casi devolvemos más del 50%, si no es el 70%. Y si son de los famosos, gente que te da así sin tener, digamos, referencia comercial, es mucho más alto. Generalmente por eso se pide que se analice el tema de interés. Porque por 1 millón, lo más barato que hay es cuota de 135.500. Y si analizamos realmente cuánto es nuestro interés, cuánto es el capital y la amortización, es mucho. Pero dice, ¿quién te va a dar? Porque vos estás en Inforcom, vos no estás sujeto a crédito. Entonces, por eso se pide que por lo menos se analice cuál es la ventaja. La persona que ahorra, generalmente ya maneja ese tema y no te va a comprar. ¿Cuánto es en cuota? Un celular, el famoso celular que dan como ejemplo, casi el doble o el triple te cobran en cuotas. Cuando vas a comprar en al contado, es muchísimo la diferencia. Y generalmente uno le pregunta a los vendedores, ¿cuánto es al contado? Y ellos no saben porque ni siquiera lo están estipulados en el negocio a vender al contado. Porque el tema de ellos es vender a cuota. La ganancia está ahí. Comportamiento de quien ahorra, dice. Realizan un consumo inteligente. ¿Por qué? Porque analiza todo lo que va a comprar. ¿Hay oferta en el súper? ¿En mi casa hace falta ese shampoo que está ahí? No. Entonces, genial. Sí, pero está en oferta. Uno puede decidir, tengo una fila de shampoo para todo un año y me quedo sin mi pan o sin mi leche descremada. Por eso sí, esta es la decisión inteligente.
Luego es precavido, dice, ¿por qué? Porque se va a comprar cuando corresponde. No, hoy no me voy a ir al súper. Hoy me voy a dar un desliz y voy a comprar todo lo que me da el shopping. Y gastaste 150,000. Y eso no estaba presupuestado. Se consulta primeramente cuando va a adquirir algo. Pregunta, analiza y observa todos los movimientos. ¿A qué se refiere eso? Cuando va a hacer una compra, pregunta no solamente en una parte, sino en varias partes y solicita presupuesto de acuerdo a la posibilidad que él dispone. ¿Por qué es importante ahorrar eso? Es importante ahorrar para que cuando tengamos eventos no deseados, estemos preparados para no hacer los famosos préstamos con elevados intereses. Además, el ahorro nos va a ayudar a cuando sucedan acontecimientos, quién sabe, no queremos decir un accidente o de repente una cirugía, no tengamos que ir como locos, aparte estamos desesperados porque tenemos que hacer eso, una cirugía que el médico nos dice que hay que operar, entonces ¿cuánto nos sale? Por más que tengamos IPS, igual hay que gastar, pero eso no estaba presupuestado. Entonces, si vamos a hacer un préstamo, aparte de la atención que tenemos, vamos a volver a gastar otra atención. Entonces te da esa tranquilidad, bueno, yo tengo y puedo negociar. Es lo mismo de la gente que cuando tiene el combo de los famosos sepelios. Cuando en vida compran, tiene un precio casi el 50% más barato de lo que es el precio de lista. Murió la persona, quiero comprar y es 100% más. ¿Por qué? Porque es el negocio de ellos. En vida, más barato. Post-mortem, como le digo yo, 100% más caro. ¿Y qué vamos a hacer? La mayoría dice, ¿por qué pagaste? Le preguntan. ¿Y qué querés que haga? Si tenía el cadáver ahí de mi tío, de mi hermana, te dicen. Entonces, pues, ¿y por qué fulano más barato? Pero él compró en vida, entonces él se fue a negociar. Y le dijo, todo me cubrís por ese monto. Y sí, porque cuando ya le pagó por adelantado, es difícil que la casa nos imponga intereses. Por eso se dice que la mejor presentación que podemos tener, dice, es cuando nosotros damos un buen certificado. Cuando finalmente se analiza, cuando el analista de crédito, ¿qué pide? Ver todo tu historial. Y cuando ves tu historial, que tenés un remanente, entonces es más fácil adquirirlo. Vean así. Entonces, pero ¿para qué? La idea que nosotros tenemos, ¿para qué voy a solicitar un préstamo si yo tengo una caja de ahorro? Pero eso es lo que ahora piden. Y si una persona, hay gente que te dice, lo general de la gente que ahora dice, yo utilizo el dinero, pero no mi dinero, el dinero arriesgo dinero de la financiera o del ente financiero, pero no mi dinero. Es una nueva idea financiera que está surgiendo, realmente nueva, hace cuestión de 10 a 15 años que surge. Inclusive los empresarios también hacen eso, que dicen, no, nosotros invertimos y arriesgamos, pero no nuestro dinero, el dinero es más. Entonces, ¿cómo sacó? ¿Qué puso como garantía para tener tanto préstamo? Es cierto, puso su ahorro, pero una pregunta, ¿les iba a dar ese préstamo si no tenía esa caja de ahorro? No, porque pusieron como garantía, pero utilizaron el dinero, o sea, movieron el sistema financiero o en el mercado, como se dice, el dinero de los bancos, ¿entienden? Y ahora se dice, ¿y para qué si yo tengo lo mi dinero voy a ahorrar? Pero es otra idea que ellos tienen, arriesgo el dinero de los demás, porque ese dinero que pusieron como garantía está ganando y está generando interés. Entonces no pueden tocar, pero sí pueden darlo como garantía. El capital, no así el interés, porque el interés ellos sacan de acuerdo al contrato que sea, ya sea trimestral o bimestral o anual. De acuerdo al convenio que se tenga con la entidad financiera, nosotros podemos decidir qué tipo, cada cuánto vamos a tener el interés. Por eso sí que es muy importante, ellos manejan la importancia de ahorrar. Entonces, los tipos de ahorro. ¿Cuáles serían los tipos de ahorro? Tenemos el ahorro informal, el famoso ahorro que hacían las abuelas bajo el colchón. Pero generalmente este ahorro no es muy recomendado por los economistas. ¿Por qué? Porque para el economista el dinero tiene que generar dinero. Entonces, bajo el colchón lo único que hace es arrugarse, descomponerse, perder, digamos, el sistema de liquidez y crea una inflación, se dice. ¿Por qué? Porque está a disposición, en cualquier momento se puede comprar lo que uno no desea. Sin embargo, cuando uno deposita en forma formal,
el banco, en una entidad financiera, en un banco, en una cooperativa, sí genera interés. Y eso otra vez tiene diferentes tipos. Por ejemplo, está el ahorro a la vista, que está a disposición de cuando uno quiera, en cualquier momento. Como también el ahorro a plazo fijo, que eso, como ya dije anteriormente, uno se pone en condición. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 6 meses? ¿1 año? A mayor plazo, mayor interés. Pero no podemos disponer de ello hasta que no venza el contrato, llegue el tiempo. Entonces tampoco ellos nos depositan el interés antes de ese tiempo. Y después tenemos la cuenta corriente. Generalmente la cuenta corriente usan las empresas o generalmente las personas que mueven constantemente. Está a la vista, a disposición del dueño o de la persona, del titular de la cuenta, pero el banco le da un pequeño interés. No le da así un gran interés. ¿Por qué? Porque por los días el banco o la entidad financiera no puede disponer demasiado tiempo. Entonces no puede hacer, como se dice, hacer trabajar dentro del sistema financiero. Por tal motivo, hay un interés, pero poco. Pero para las personas que manejan, es más efectivo por la seguridad que les da el banco o la financiera. Entonces, en cuanto al ahorro, esas son las formas, digamos, que nosotros en nuestro sistema financiero más común conocemos. Y que es el que más se usa. Hay otros servicios, ahora por ejemplo se está utilizando el tema de a través de la UR que se pueden hacer los pagos. Uno pide el sistema, la contraseña CIPAT y el banco te da. Entonces de tu celular nomás voy a poder pagar a la transferencia, pero con autorización del banco. Entonces es más fácil. Digamos que no salí de tu casa, ahí está. También te envían en tu correo el extracto que luego tenés que imprimir para ahí tenés que mostrarle a alguien que sí le depositaste. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente que dice, a veces el sistema está lento y la persona te dice, no me enviaste todavía, no me llegó, y te envían la cuenta y dice, no le llegó. Pero después, como si volvés a pagar y paga doble y la persona no te quiere devolver. O es lo contrario, la gente te envía, dan tu cuenta, revisas tu cuenta, aumentó y la persona que hizo la famosa reversión. ¿Qué es reversión? Te canceló. Entonces, por eso cuando llega, la gente generalmente hace descarga. ¿Qué significa descarga? Transfiere a otra cuenta. Entonces, por más que la persona haga la reversión, ya no puede reversar porque tu cuenta está vacía. Porque eso es lo que también porque la gente es muy letrada, para no decir otra cosa, y te deposita, te manda la foto, te deposité, y vos le transferís o le envías lo que tenés que enviar, ya sea el producto o no sé, lo que sea, el negocio. Y después revisas, no, hay la plata. ¿Qué pasó? La misma persona que te envió canceló. Por eso que siempre generalmente se recomienda tener 2 cuentas. Una es la cuenta donde te van a depositar y la otra donde vas a transferir. De jubilación. Perdón, herencia. Jubilación. Perdón, jubilación. La jubilación. Dios mío, ¿quién sería lo que están? Hay mucha gente que está bendecida y llegaron al famoso 30 años, ¿verdad? Y muchos queremos llegar ahí. ¿Qué es la jubilación? Es el momento dado que el ser humano llega a un momento que diga, bueno, una actividad, ya cumplí la actividad pasiva, pero al mismo tiempo tiene que ser remunerada. ¿Por qué? Porque ya cumplió sus años dentro del mercado laboral, ya no tienen más esa energía que teníamos cuando éramos jóvenes. Entonces, tenemos que dar un paso al costado, pero también al mismo tiempo recibir lo que mensualmente solíamos recibir lo que nos corresponde mensualmente. Eso no significa que ya estemos, como la gente dice, está jubilado, que se quede en su casa. Yo siempre suelo observar eso. Acá en Paraguay, uno sale a la noche y todo gente joven. Pocos son la gente adulta que hay. Y yo porque entonces cuando me jubile voy a estar todo encerrada en mi casa. Totalmente diferente a la Argentina. Que vos mirás y ves gente mayor. Y digo, la gente son más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Me dice mi mayor. Porque uno llega a una edad de jubilarse y retirarse y ahí empieza a disfrutar. Porque ya tenés tu dinerito que te ganaste por los 30 años, 35 años que aportaste. Pero ¿qué pasa? Que la gente acá medio que te cohíbe y ellos no. Ellos al contrario dicen, ya trabajé, ya me merezco y salimos. Acá parece que tenemos esa mentalidad que tenemos que encerrarnos y sin embargo no es así.
Y hay gente que se molesta y dice "¡Ah!, que tenemos miedo". ¿Por qué? Porque no tenés proyecto de vida, no tenés nada, dice. Totalmente diferente. Ahí tenemos que empezar a vivir, como se dice. Entonces, ¿cómo se accede a la jubilación? Dice. Luego de haber hecho, depende ya sea privado o público. Si es público, de acuerdo a la carta orgánica o que tiene cada entidad, porque cada entidad tiene una forma diferente de acuerdo a los que ellos establecieron cuando se inició dicho ministerio. Vamos a dar como ejemplo el tema del famoso IPS. En IPS hay las famosas 3 formas de jubilarse, 3 requisitos que debe cumplir, dice. 1, haber cumplido 55 años y tener 30 años de aporte. El otro es 60 años de edad y tener 25 años de aporte. Luego tenemos 65 años de edad y 15 años de aporte para la gente que ingresó más tarde. ¿Y cuánto va a ser el monto que voy a percibir, el famoso monto? Ya no voy a recibir el famoso 100%. Si recibíamos 3 millones, vamos a recibir el 87, 85. Depende, como le digo nuevamente, del reglamento de cada institución. Hay gente que sí recibe 100%, pero hay otros no. IPS no da el 100%, no a todos, de acuerdo a cada situación, a la edad y al aporte. Por ejemplo, dice, se calcula los últimos 36 meses. Se suma y se divide. Y de eso se hace el porcentaje que va a cobrar. Es decir, si una persona se jubila a la edad de 60 años y 25 años de aporte, sí puede cobrar el 100%. Y si la persona se jubila a sus 55 años de edad y 30 de aporte, el promedio será el 80%. ¿De dónde sale ese promedio? De la sumatoria de los últimos 36 meses que él aportó al ente. O sea, que aportó a IPS. Si el aportante tiene 56 años y con 30 años de aporte, le va a pagar el 80%. Y cuando cumpla 60 años, ahí le va a pagar el 100%. En el caso de IPS. Hay otros entes, por ejemplo, que no. Sea 30, 25, pagan solamente el 83 y 87%. Bien. Hay diferentes casos, le vuelvo a decir. Entonces, si cumplió 65 años de edad y tiene 15 años de aporte, por ejemplo, el promedio de la función que tiene, ellos suman la vida útil que tuvo la persona más el aporte con relación a su edad. Vida útil, relación a aporte, es lo que ellos hacen en el caso de IPS. Entonces, igual le dan los 36 meses de promedio. Y una vez que cumpla todos esos requisitos, empiezan a levantar. IPS es uno de los entes que tiene más bien clasificados lo que es la parte de jubilación. Porque son los más antiguos y las personas que hicieron la parte de la jubilación están muy bien estipuladas. Y la gente que se jubila a través de IPS, hay que decirlo, se jubila bastante bien de acuerdo al aporte que han hecho. Si han hecho un aporte muy pequeño, así también resulta. Por eso que hay gente que dice, no, yo quiero aportar más. ¿Por qué? Porque cuando se retire, sabe que va a recibir. Si aportamos menos, poco vamos a recibir. Entonces el tema le dijo, ¿cómo enfrento la jubilación? Hay que hacer un proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué quise hacer cuando él estaba trabajando y no podía? Entonces tenemos que empezar a pensar. ¿Pasar en familia? Nunca estuve con mi familia, me pasé todo el día. Quiero estar con mis hijos, no con mis nietos. Entonces la decisión está en nosotros. Porque hay gente que se retira muy joven, 40, 50 años. Entonces esa persona que le ofrecen oportunidad, inclusive en otra empresa privada, si estuvo en la parte estatal, entonces va a la privada. Inclusive hay gente que está en la parte del Estado y le vuelven a contratar. Porque generalmente se llega a esa edad y ya tiene una experiencia, un currículum que cuando éramos jóvenes no se tenía. Y le vuelven a contratar. Y está permitido por la ley. Por la 1742 está permitido que un funcionario público pueda ser contratado otra vez por la entidad pública. Por eso
se dice, ¿qué hacer? Uno mismo tiene que pensar qué es lo que más le gusta y cuál le va a ser más rentable o dónde va a ser más feliz. La decisión está en nosotros. Por eso se dice, por eso le pongo. Entonces volvemos así. ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué quiero hacer? ¿Viajar? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Volver a trabajar a otra parte? ¿Qué es lo que, o voy a dedicarme a la pintura, al arte? ¿Voy a dedicarme a la iglesia? ¿Voy a dedicarme a las cosas de Dios, a los negocios de Dios? Porque también la iglesia tiene muchas cosas que podemos hacer. Nos ofrece, tal vez Dios nos ofrece una nueva oportunidad, no sabemos. Pero tenemos que dialogar, orar mucho. Entonces, para que nos ponga un buen discernimiento. Y bueno, ya terminamos su jubilación y vamos a la herencia. La herencia que todos quieren, que hay famosas peleas. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice, ¿qué es herencia? Derecho a heredar que tiene una persona por ley o testamento, conjunto de bienes, derechos y obligaciones a heredar de una persona tras su muerte. Imagínense, tiene que la persona fallecer para que la otra persona pueda heredar. En nuestro país se habla de heredar porque no tenemos por ley el tema de testamento. Entonces, y hay muchas peleas, familias enteras que se separan por este tema. Se llama, dice, herencia a todos los bienes, derechos y obligaciones que deja la persona después de su muerte. Estos bienes pasan a formar parte del patrimonio de los herederos. Y ahí, empieza el problema. Hay que dividirse. ¿Cómo se dividen? De acuerdo al tipo de herencia que hay. ¿Cómo es la herencia? Tenemos primero herencia testada. ¿Qué es la herencia testada? Cuando una persona murió y dejó un testamento, cosa que no existe para nosotros. Por eso los juicios generales dicen la parte de herencia intestada. Después está la herencia intestada. Cuando la persona que falleció dejó un testamento. Entonces, la persona no deja nada, testamento, entonces no se puede. Pero como en nuestro país no se da, entonces empezamos a hacer. Y se establece un orden de prioridad. Primero está el cónyuge, luego están los hijos, y si no están los hijos, empiezan a entrar los sobrinos de acuerdo al orden de prelación que va a tener en cuenta la persona, o sea, el juez que va a empezar a decidir qué le toca a cada uno. Entonces, si no existe, no habiendo cónyuge, están los hijos. No habiendo hijos, van a los hermanos. No habiendo hermanos, van buscando a los sobrinos. Y van buscando exactamente hasta llegar a la última persona que sí puede quedarse con la herencia o con o el patrimonio o el bien que dejó el difunto. Y generalmente por eso dice, ¿cómo le correspondió si él era la sobrina nomás? Y a lo mejor el hijo que no estaba reconocido, o la señora, o la que era la señora se divorció, o hay casos en los cuales dice, ¿cómo? En el caso, por ejemplo, a la hora estuve leyendo en el periódico que había una herencia que la primera esposa reclamó. Y sí reclamó porque le correspondía y porque el juez le dio. ¿Cómo fue el caso? Él se casó, pero se fue en Argentina, se casó, pero nunca se divorció con la esposa paraguaya. Entonces, legalmente, según la Constitución, le corresponde a la primera esposa. Porque no habiendo documento de separación, entonces ella es la heredera. Y se queda el 50% para la viuda y el 50% se dividen entre la cantidad de hijos que hubiere. Si hay 3, si hay 2, 25, 25, si hay 3 y así sucesivamente, pero el 50% queda para la viuda. ¿Cuál es la mejor herencia en que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos? La educación. ¿Para qué? Para que eso se puedan, porque es lo mejor que a ellos les puede ayudar. Tal vez no le dejemos dinero, no le dejemos oro, pero con eso que le enseñamos, con el ejemplo que le dimos, es lo mejor. Porque con eso ellos van a poder sortear, como yo digo, van a ir afuera en la selva y van a poder encontrar su camino, por más que sea tupido la selva. O sea que yo siempre decía también, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Y decía, bueno, la educación es lo mejor. Pues, ¿cómo funciona la herencia en Paraguay?
Si hay descendientes, ¿cómo le dice? A los descendientes. Si hay cónyuge, a los cónyuges, hasta llegar. Y si en caso que no hubiere, no tiene ni sobrino ni pariente, queda para el Estado. El Estado se apropia por ley y le corresponde. O sea, queda para todito nosotros, porque nosotros somos todo el Estado. Pero generalmente es difícil, porque siempre hay gente que se presenta. Por eso se habla de clase heredera. Están los ascendientes, que son en forma directa, que son el cónyuge y los hijos. Y también están de los herederos forzosos. ¿Por qué se le dice forzoso? Porque la ley le declara heredero. Entonces, a esa persona que le declara, ¿por qué? Porque tenía consanguinidad. Pero hasta a lo mejor no le conocía ni al tío o a la tía, pero en su descendencia, en su árbol genealógico, figura. Entonces el juez le declara. Y es la persona que va a quedar con todos los bienes. Entonces, ahí dejamos esto. Bueno, entonces tenemos que, son descendientes, tenemos sus hijos, ya sea de mayor a menor, por más que tengan, depende de la cantidad, como les dije, de personas, de hijos que tengan, igual se divide por la misma cantidad. Siempre la viuda queda con el 50%, toda vez que no haya algún impedimento legal que lo haga. Pero generalmente en Paraguay es el 50%.